Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo de su iglesia cristiana de Villahermosa. Hermanos, les invito a que abran sus Biblias para que leamos en Santiago capítulo 2 los versículos del 8 al 13. Santiago 2, del 8 al 13. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometéis adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, los invito a que oremos al Señor en esta noche y le agradezcamos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Padre Santo y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús te adoramos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor, porque hasta hoy no hemos sido consumidos. Tú nos has guardado de todo, Señor, aún en medio de las dificultades que el mundo nos pone en cada día, Señor. Pero tú eres bueno para con nosotros, Señor, que aún, Señor, siendo malos, tú nos guardas, nos ayudas y nos guías, Señor. Es por eso que en esta noche, Señor, venimos arrepentidos delante de ti, oh Dios, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, Señor. Sabemos que día a día te ofendemos, oh Dios, pero tú eres bueno, Señor Jesucristo, que nos has acercado al Padre a través, Señor, de tu sacrificio, el sacrificio de la cruz, Señor. Por eso muchas gracias, Padre eterno. También, Señor, venimos delante de ti en esta noche, Señor, para adorarte, para exaltar tu nombre, Señor, para darte gracias, para bendecirte, oh Dios, para decirte que eres maravilloso, que eres grande, eterno, precioso, que sin ti, Señor, nada podemos hacer. Señor, seas tú, Espíritu Santo, guiándonos en la alabanza a tu nombre, Señor. Que estemos dispuestos a adorarte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Que seamos, Señor, un olor fragante delante de ti, Señor, en una adoración santa, Señor, y que esa adoración, Señor, sea para ti, solo para ti, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en esta noche, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
elegí. Ya no llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Tomad y comed, este es mi cuerpo, que os he dado por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Recordad mi nuevo mandamiento, por el cual os reconocerán, que os améis los unos a los otros, como yo os amé, hasta mi vida entregar. Nosotros, Señor, te damos gracias por habernos dado de tu luz. Nosotros, Señor, te seguiremos, danos tu valor, tu gracia y tu bendición. Nosotros, Señor, te seguiremos, danos tu valor, tu gracia y tu bendición. Ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios, te alabaré. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios y te alabaré, y te alabaré, y te alabaré. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, vamos juntos en oración
y entreguemos a nuestro Dios nuestras peticiones. Oramos por conversión. Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, para pedirte por la conversión, Señor, de nuestros familiares, vecinos, amigos, que seas tú concediendo a ellos fe para el arrepentimiento, para que ellos se acojan al beneficio de la cruz. Te rogamos también por salud, oh Dios, de nuestros hermanos en nuestra congregación, que tienen quebrantos de salud, que están padeciendo enfermedades. Que seas tú, Señor, en tu misericordia, trayendo sanidad a sus cuerpos, Señor, y alivio, Señor, en sus enfermedades. Rogamos por familia, Señor, por cada familia en nuestra congregación, para que sigan unidos, Señor, por medio de la oración, para que perseveren dándose ánimo unos a otros. Te rogamos por cada familia, Señor, por sus necesidades, Dios, que seas tú asistiéndoles, Dios, en cada situación que tienen. Rogamos por la vida espiritual, Señor, de tus hijos, de tu iglesia, Señor, para que seamos fortalecidos en nuestra vida espiritual, para que perseveremos. Rogamos por la vida y la fortaleza espiritual, Señor, para que no decaigamos, para que no declinemos, para que no permitamos que nos enfriemos en nuestra vida espiritual, en nuestra relación contigo, Señor, sino que perseveremos en medio de este tiempo, Señor, que perseveremos en la oración, en la lectura de la palabra, en nuestro tiempo devocional, Señor. Rogamos por empleo, Señor, por los hermanos que en este tiempo han perdido su empleo. Que seas tú, Señor, conforme tu voluntad, oh Dios, concediéndoles un medio laboral o económico para su sustento, Señor. Rogamos por la situación económica que en este tiempo, Señor, ha decaído, Señor, por medio de las circunstancias. Que seas tú fortaleciendo a estos hermanos, Señor, y ayudándonos a ser sabios y prudentes en el manejo de las finanzas, Dios. Ayúdanos en nuestra situación económica, Padre. Rogamos por las peticiones personales, Señor, por la petición personal de nuestros hermanos en nuestra congregación, Señor. Tú las conoces, Señor, conoces sus aflicciones, sus necesidades, las peticiones de su corazón, Señor, tú las conoces. Te rogamos, Señor, para que conforme a tu voluntad obres en cada uno de ellos, Dios. Nos presentamos en acción de gracias, Señor. ¿Cómo no agradecerte, bendito Dios, por tu santa palabra, por tu amor, tu gracia, tu misericordia, Señor? Porque has sido bueno con tu iglesia, con tus hijos, Señor. Gracias porque nos has dado, Señor, el regalo más grande que es la salvación, por medio de tu amado Hijo Jesucristo, que dio su vida y derramó su preciosa sangre para limpiarnos de pecado y pagó el precio por nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios. Sigamos orando por nuestros vecinos, nuestra iglesia y compañeros de trabajo. Oremos para que nuestra iglesia sea diligente en enseñar todo el consejo de Dios, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, como dice el Señor en Mateo 28:20. Amén.
camino eterno, en el camino eterno. Hermanos, continuamos con una parte muy importante de nuestra iglesia. Anuncios, Iglesia Cristiana de Villahermosa. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Escuela para matrimonios. Mañana jueves 10 de septiembre tendremos escuela para matrimonios por el canal de YouTube en vivo a las 7:30 de la noche. Si usted está casado o estuvo casado, no ha asistido antes a la escuela pero quiere participar, debe enviar un mensaje al número de WhatsApp 313-589-3248 solicitando la inscripción. Ministerio a hijos y padres. Reunión para jóvenes y adolescentes. Viernes 11 de septiembre tendremos reunión virtual. Será en vivo a las 7 de la noche por el canal de YouTube, por nuestra página de Facebook y por Zoom. Escuela Bíblica Infantil. Las clases serán publicadas en nuestro canal de YouTube en los siguientes horarios: sábados 5 de la tarde, domingos 2 de la tarde, miércoles 5 de la tarde, Deuteronomio 6, 1 al 3. Próximas reuniones de adoración y estudio bíblico. Sábado 7:30 de la noche, domingo 10 de la mañana. Serán por nuestro canal de YouTube y por nuestra página de Facebook. Encuéntranos como Iglesia Cristiana Villahermosa. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Nueva vida en Cristo. Pasos básicos de la vida cristiana. Todos los lunes 7:30 de la noche por nuestro canal de YouTube Iglesia Cristiana Villahermosa. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmos 34:19. Todos los martes 7:30 de la noche un tema sobre la vida cristiana por nuestro canal de YouTube Iglesia Cristiana Villahermosa. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Aleida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y deje sus datos para orar por usted. Santiago 5:14. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrendas, la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia, número 0022 80 84 671. Peticiones. Si tiene peticiones y quiere que oremos por ellas, envíe un mensaje al número de WhatsApp 301-356-1783. Oremos por sus peticiones en el tiempo de oración del culto virtual. Serán publicadas de acuerdo con la fecha en que se reciban. Consejería pastoral. Toda consejería en la iglesia debe solicitarse por medio de la hermana Nancy Ciro al número de WhatsApp 300-740-5923. Ella le enviará de forma virtual el formulario para que lo diligencie. Dios les bendiga, mis hermanos, tengan un cordial saludo. El día de hoy quiero traerles un anuncio. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En la versión Dios habla hoy dice, como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. En la nueva versión internacional, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido.
administrando fielmente la gracia de Dios y sus diversas formas. La traducción del lenguaje actual dice: cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio de los demás. La invitación o el anuncio que les vengo a hacer el día de hoy tiene que ver con dos ministerios. El primero es el ministerio de video y sonido, y el segundo es la escuela bíblica infantil. Quiero hacer la invitación a los hermanos que deseen servir en cualquiera de esos dos ministerios. Se comuniquen al número de WhatsApp 312-835-0795, manifestándonos su intención de servir en cualquiera de esos dos ministerios. El video y sonido, pues en este momento sería para que nos apoyaran con todo el tema de los cultos virtuales que se está haciendo, todo lo que hacemos para que ustedes puedan tener en sus hogares, en sus televisores, en sus celulares, en sus computadores nuestros cultos. Requiere de un trabajo previo. Entonces la invitación es a los que tengan un don, que sepan manejar tecnología, computadores, que sepan manejar software, que sepan editar videos, que sepan crear imágenes, diseño de imágenes, en fin, que crean que puedan colaborarnos, servirle al Señor en este ministerio. El número de WhatsApp que aparece en pantalla nos pueden hacer saber si están interesados, y de igual manera pues la escuela bíblica infantil saben también que es un ministerio que enseñamos a los niños la palabra de Dios, y bueno, que también de esta manera en este momento lo estamos haciendo de manera virtual. Así que les dejo la invitación. Cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, me pueden escribir a ese número de WhatsApp, repito, 312-835-0795. Un abrazo, que Dios les bendiga. Hermanos, les invito para que abramos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Les invito para que oremos, hermanos, por la predicación de la palabra. Señor Jesús, Dios y Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, por el mensaje, Señor, que tienes a nuestras vidas, Señor. Que por tu Espíritu Santo, Señor, dispongamos nuestros corazones para escuchar tu palabra, para que por tu palabra seamos exhortados, redarguidos, corregidos, Señor, instruidos. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a recibir, Señor, tu palabra, para glorificar tu nombre, para obedecerla y ponerla por obra, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Como dice este texto al comienzo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ese es el tema del cual hoy vamos a hablar. Así se llama el tema, ese es el título, la inspiración de las Escrituras. Y vamos a empezar haciendo una pequeña introducción. Y esta pequeña introducción la quiero empezar haciendo apoyándome en otros 3 textos, que es importante que nosotros sepamos por qué nuestro fundamento de fe está en la Biblia. Vamos a un texto que quiero que miremos en Isaías 44, 6, 7, que nos dice Isaías 44, 6, 7. Así dice Jehová, Rey de Israel y
su Redentor. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y en el 7 nos dice, ¿y quién proclamará lo venidero? ¿Quién proclamará? El mismo Dios. Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anunciándoles lo que viene y lo que está por venir. O sea, para nosotros saber que Dios es Dios, tenemos que confiar en las Escrituras. Y en la misma Escritura el Señor nos está diciendo que Él nos va a decir qué cosas van a ocurrir y Él las va a ordenar delante de Él y va a hacer que ocurran tal como lo dijo. Y eso es lo que vemos en las Escrituras. Y vemos también que en el libro de Amós 3:7 nos dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, cuando nosotros hablamos, o cuando el apóstol Pablo en el libro de Timoteo nos está expresando y exponiendo de que toda la Escritura es inspirada por Dios, es Él el que lo está declarando. Pero lo está declarando es porque el Señor lo pone a que lo exponga de esa manera. ¿Sí o no? Ahora, cuando miramos esta frase, la frase inspirados por Dios quiere decir que tiene el soplo de Dios. ¿Cómo así que tiene el soplo de Dios? Vamos a mirar un ejemplo sencillo y un ejemplo bíblico, ¿sí? De la forma en que este soplo divino dio vida a Adán, así también da valor y vida a escritos que de otra manera estarían totalmente muertos. Mientras que su palabra no solamente es viva y eficaz, es capaz de cortar lo que se le ponga, ¿sí? Entonces, es importante saber que todo lo que hay en la Escritura tiene el soplo divino. Cuando decimos que tiene el soplo divino, la iniciativa no nace del hombre para escribir. La iniciativa nace de Dios. Todo proviene de Dios. ¿Sí? Ahora, es el autor de toda la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Quién es? No son los hombres, es Dios. Por eso cuando alguien por ahí venga y te diga, no, es que yo no creo en la Biblia porque la Biblia la escribieron los hombres. Ojo, te está hablando desde lo natural. Pero ya nosotros como hijos de Dios tenemos esa capacidad de mirar un poco más allá. Nosotros estamos en lo sobrenatural. Nosotros sabemos quién es nuestro Dios y cuál es su poder y que para Él no hay nada imposible. Y sabemos de que son las Escrituras las que dan testimonio de Él. Y que las Escrituras, a pesar de que sí fueron escritas por hombres, esos hombres tenían una inspiración. Y esa inspiración era el soplo divino. Era el soplo divino. Vamos al Señor en oración. Padre amado, grande y maravilloso, majestuoso Dios, sabemos, Dios, que eres omnisciente, omnipotente, Señor, que no hay nada imposible para ti, Señor. Eres bondadoso, misericordioso, justo. Eres bueno, Señor, en gran manera. Cuán grande eres, Señor. Sabemos que eres el único Dios verdadero, Señor. Por eso creemos en tu palabra, Señor. Por eso nos apoyamos en ella, Señor. Y por eso, Señor, venimos y nos humillamos ante ti para que día a día nos hables a través de ella, Señor. Que seas tú formando ese nuevo carácter que quieres en nosotros, Señor, a través de ella. Y ayúdanos a enseñar, ayúdanos a que sea ella la que nos enseñe, Señor, a recibir con humildad, Señor, todo lo que proviene de ti a través de ella. Señor, nos disponemos para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, para este estudio he preparado un cuerpo. En primer punto, vamos a mirar la inspiración de los mensajeros. En segundo, vamos a mirar la inspiración de los escritos. En tercero, la inspiración del Nuevo Testamento.
Cuarto, el método de la inspiración. Y como quinto, una corta conclusión. Vamos a empezar con el primero. El primero es la inspiración de los mensajeros. Cuando hablamos de la inspiración de los mensajeros, vemos que todos los profetas del Antiguo Testamento tenían la seguridad de que Dios hablaba por medio de ellos y que sus mensajes eran la palabra de Dios. Pero se preguntarán algunos, pero es que el Señor le habló a mucha gente antes de hablarles a los que conocemos como profetas. ¿Sí? Sí, es verdad. El Señor también se dirigió a personas como Noé, como Abraham, que de una u otra manera también los consideramos profetas. Son padres de nuestra iglesia, pero también los consideramos profetas. ¿Y esto dónde lo encontramos? Esto lo encontramos en libros, en Génesis 7.1. En Génesis 7.1 nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Perdón, ese es Génesis 7.2. Génesis 7.1 nos dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Observe lo que dice en el primer versículo. Dijo luego Jehová a Noé. Cuando aquí está hablando de Jehová, está hablando de la Trinidad en pleno. Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos tres obrando en una armonía perfecta desde el cielo. ¿Sí? Y vemos en el 9.1 que dijo: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo. Cuando pasamos un poquito más adelante, vamos a Génesis 12.1 y vemos lo que pasa con Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Jehová había dicho a Abraham. Génesis 15.13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Por qué les he traído a colación a Noé y a Abraham? Noé estuvo hablando un mensaje de salvación a todas las personas durante 120 años y no le creyeron. Cuando se vino el cumplimiento se dieron cuenta que sí era palabra de Jehová, que sí era palabra de Dios. Abraham aquí nos está diciendo, Abraham acá está recibiendo la palabra del Señor que le está indicando que su descendencia va a estar esclavizada en Egipto durante 400 años, en tierra extranjera, en tierra extraña. Y cuando se cumple esto, nosotros, ahora que lo podemos ver desde aquí, nos damos cuenta que es verdad lo que el Señor estaba hablando en Amós 3.7. Y no hará nada Jehová sin antes expresárselo o indicárselo a los profetas. ¿Sí? Entonces vemos que Él, cuando está hablando, está dejando un testimonio de que toda su palabra es verdadera y que todo proviene de Él. Cuando seguimos avanzando, encontramos frases como estas. Habló Dios a Moisés. Habló Dios a Moisés. Esto lo encontramos en Éxodo 3, 4 y 5. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Avanzamos un poquito y vamos al 3.5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces encontramos esas expresiones de que, y dijo Jehová, ¿sí? Y dijo Jehová. Ahora, vamos al 6.1
1 y 2. Jehová respondió a Moisés. Jehová respondió a Moisés de una manera audible. Jehová respondió a Moisés. 6:2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Habló todavía Dios a Moisés. Entonces nos damos cuenta de que todas estas cosas provienen de Dios. Y si avanzamos un poquito en la Escritura, encontramos ese testimonio, por ejemplo, encontramos ese testimonio a través de frases como: y fue a mí palabra de Jehová. Vamos al libro de Ezequiel, y en Ezequiel 31 nos dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Ezequiel 31:1. Aconteció el año 11, en el mes tercero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo. Ezequiel 32:1. Aconteció en el año 12, en el mes 12, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo. O sea, vamos viendo cómo Jehová utilizaba todos estos profetas. ¿Para qué? Para que ellos transmitieran ese mensaje al pueblo. Y no siempre eran mensajes de castigo, habían mensajes de promesa, siempre eran mensajes diferentes, ¿sí? Mensaje de salvación, diferente tipo de mensajes, pero siempre sabemos que provenía de Dios. Y no solamente en Ezequiel. Vamos a mirar que encontramos frases análogas en el libro de Jeremías, cuando dice: palabra de Dios que fue a Jeremías profeta. ¿Sí? Que fue a Jeremías profeta. Esto lo encontramos en Jeremías 46:1. Dice: palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones. Y en 2 de Samuel 23:2-3 encontramos que el Señor también le expresaba a David y le decía, le describía también la manera de la cual él quería que se comportara. David siempre recibió palabra de Dios, ¿sí? Esto lo encontramos en 2 de Samuel, donde dice, escúcheme muy bien, 2 de Samuel 23:2-3. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Es la manera como Dios le está diciendo a David que exprese algo que tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Observe eso. O sea, el Señor mismo llevaba las escrituras de los profetas en su memoria y en su corazón. Y vemos cómo ellos apelaban constantemente a ellas como una autoridad máxima para la solución de muchas situaciones, solución de muchos problemas, ¿sí? De muchas cuestiones. Por eso vuelvo y le recalco lo que nos dice Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y tengamos en cuenta algo. Les repito, cuando hablamos de Jehová en el Antiguo Testamento, hablamos de la Trinidad en pleno, actuando en armonía perfecta, ¿sí? Y de tal forma se enlaza la autoridad del Antiguo Testamento con la de los mismos profetas, que es imposible que los escritos
que las escrituras sean atacadas por hombres, sin tener que atacar de una manera directa el Verbo eterno hecho carne. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es este Verbo el que nos libera, es este Verbo el que nos abre los ojos, es este Verbo, es esta palabra la que nos limpia de todo pecado, las que nos saca de la parte de oscuridad y nos trae a la luz. Y déjeme decirle, este Verbo hecho carne fue el que vino del cielo. ¿Y sabe a qué vino? Vino a declarar a Dios. Vino para que nosotros conociéramos su pensamiento, para que nosotros conociéramos su corazón de amor. ¿Sí? Vamos a Marcos 12:36 y nos dice Marcos 12:36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor Jesús siempre estuvo atacado, pero lo atacaban era por lo que Él decía, porque iba en contra de la religión de la época. ¿Sí? Porque la religión de la época era una falsedad, mientras que lo que Él decía era la verdad. Enseguida nos dice en el 14:27, entonces Jesús les dijo, todo os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Aquí les está hablando a los mismos discípulos, y les está hablando a los mismos discípulos y les está diciendo, esto les va a ocurrir. Esto para que sepan que todo lo que yo les digo es verdadero. Y así les ocurrió. Y vamos a Lucas 24:44 y dice así, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. O sea, no se habla de Jesús sino desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. No se habla sino de Jesús. Y ahí Él les está diciendo, estas son las palabras que os hablé estando contigo, para que se cumpliese todo lo que está escrito en Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice Juan 5:39 y 46? Juan 5:39 y 46 nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí, solamente cuando venimos a la Escritura nos damos cuenta quién es el verdadero Dios. Ahora les dije que ese Verbo encarnado vino. ¿Y a qué vino? Vino a dar a conocer su pensamiento. Vino a declarar a Dios. ¿Sí? Entonces, aquí mismo lo dice. Ahora, 5:46, ¿qué nos dice? Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. De mí escribió él. Entonces las personas se ponen a hablar de Dios y se ponen a hablar de Dios sin venir a la Escritura. Y déjeme decirle, en ningún libro tiene la inspiración que tiene este libro. El autor de este libro es Dios. Él es el protagonista, porque en este libro es que nosotros tenemos ese testimonio de que esta palabra es verdadera. Cuando vemos todos estos sucesos que Él dijo que iban a ocurrir y se han cumplido, es que nos damos cuenta de que estas palabras no son escritas por el hombre simplemente. Para que haya una sincronía tan perfecta en la Escritura, tiene que haber una intervención divina. Una intervención divina. Ahora, tengamos en cuenta que los apóstoles escogidos por el Señor para proclamar con toda autoridad la doctrina cristiana también apelaban constantemente a las profecías y demás escritos del Antiguo Testamento y siempre enseñaron que los autores del Antiguo Testamento eran inspirados por Dios. Ellos en ningún momento decían que eso era propio de ellos. No, ellos sabían que todo eso provenía de Dios. ¿Sí? Miremos qué nos dice Primera de Pedro 1, 10, 12.
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Primera de Pedro 10 al 12. 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, mire, hermano, de qué manera nos hemos venido paseando por las Escrituras, donde la misma palabra de Dios da testimonio de Dios, donde la misma palabra de Dios te está diciendo a ti, mira por qué debes creer, porque es que todo esto proviene de mí. Cuando el Señor nos dice que toda la Escritura proviene de Él, y nosotros a través de sucesos que podemos constatar a través de la historia nos damos cuenta que es verdad, ¿qué nos queda? No nos queda sino una cosa: creer. No es que la Biblia fueron escrita por hombres. Sí, fueron escritas por hombres, pero hombres que tenían un valor para Dios y tenían una inspiración de Dios, tenían una guianza de Dios, tenían el soplo de Dios, el soplo divino de Dios, ¿sí? Vamos a 2 de Pedro 1, 19 al 21 y nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ojo, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Pedro 1, 21. Ahí vamos teniendo esa constancia de que la misma Escritura nos está diciendo de que los hombres que han escrito este libro tienen el sello de Dios, son inspirados por Dios. Es así, hermanos, como la inspiración y la divina autoridad del Antiguo Testamento forman parte ¿de qué? Forman parte de esa fe que ha sido una vez dada a nosotros los santos. ¿Sí? Cuando nosotros vemos todo esto y vemos de que todo el Señor lo ha escrito para que nosotros tengamos ese conocimiento y creamos en Él, ese va a ser el fundamento de nuestra fe. Observemos que nos dice Judas 3. Judas 3 nos dice, póngame cuidado, hermanos, a una palabra que se expone en este versículo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que vivir con una preocupación constante por estar pegados a la Escritura y tener esa certeza en nuestro corazón de que esta Escritura es la palabra de Dios, proviene de Dios, Él es el autor de ella, ¿sí? Y nosotros debemos tener en cuenta que todas las personas que intervienen en los escritos de estos libros son hombres que estuvieron, si no fueron apóstoles, estuvieron muy cerca del Señor, fueron personas que el Señor, en su divina providencia, los escogió porque eran personas de su agrado, porque eran personas especiales para Él, y Él consideró en su divina providencia que eran dignos de escribir lo que escribieron. Esa convicción nosotros la debemos tener en nuestro corazón. No estar pensando ni estar creyendo que la Biblia es un libro común y corriente. No, hermano. La Biblia es un libro no de información, sino de formación. Es la formación cristiana. Es lo que el Señor quiere
ahí nos expresa el Señor de qué manera quiere que nosotros vivamos para su gloria y para su honra. ¿Sí? Ahora, hermanos, vamos a pasar al segundo punto. En el segundo punto vamos a hablar acerca de la inspiración de los escritos. Entonces, miremos, hermanos, los inspirados mensajes orales de los profetas se pusieron por escrito no por mandato de ellos, sino por mandato y providencia de Dios. Así que todos esos documentos también fueron inspirados. ¿Por qué? Porque estos son los que el Señor y los apóstoles tenían delante de ellos. ¿Para qué? Para las declaraciones que antes nosotros hemos anotado. El Señor Jesús siempre que hablaba, decía, vea, esto se decía de mí en el Antiguo Testamento. Moisés hablaba de mí, David hablaba de mí, Isaías hablaba de mí, Malaquías habla de mí. Por donde quiera que usted mire, se habla del Señor Jesús, como lo expresamos ahora, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Toda la Biblia es la historia de Dios, toda la Biblia. ¿Sí? Y, ¿qué nos dice Deuteronomio 29:29? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y vemos cómo el Señor mismo nos deja esa constancia de que no solamente de que Él es Dios y se revela en su divinidad, sino que nos deja esa constancia de que todos esos escritos tienen un sello. Es su sello, donde deja esa constancia de que Él es Dios, ayer, hoy y mañana. ¿Sí? Ayer, hoy y mañana. Y hay una clara descripción de la manera en que los mensajes fueron escritos. Cuando vamos a Jeremías 36, 1, 2 y 32, encontramos y vemos que en la misma escritura el Señor nos muestra formas de la cual Él mismo decía cómo escribía. Observe. Jeremías 36, 1, 2 y 32. Aconteció en el 4.º año de Jocsín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te ha hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Neherías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá. Y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. ¿Cuántas personas han tratado de destruir la Biblia? Y déjeme decirle, el que la mantiene es el Señor. Nadie más, el que la mantiene es el Señor. ¿Sí? Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de que también en muchas partes encontramos este testimonio de los escritos, ¿sí? Porque cuando vamos también a los libros históricos, vemos cómo se relacionan con la autoridad profética, ¿sí? O sea, ellos también muestran esa autoridad de Dios sobre todos esos escritos. Vamos a Segunda de Samuel 10:25 y nos dice: Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y enseguida nos dice Segunda de Crónicas 29:29, y los hechos del rey David, póngale cuidado a esta, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, Samuel profeta, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Cuando dice vidente se refiere también a un profeta, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta de que todos estos
escritos tenían esa inspiración. Ahora vamos al tercer punto que dice la inspiración del Nuevo Testamento. La inspiración del Nuevo Testamento. Ahora, cuando vamos a hablar del Nuevo Testamento, la fuente de toda autoridad y de toda verdad se halla ¿en quién? Se halla en Jesús. Se halla en el Verbo encarnado. Juan 1:14, y aquel Verbo se hizo carne. Y vimos la gloria como el unigénito, como la del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es el mismo Jesús el que comisiona a los apóstoles y los hizo depositarios ¿de qué? De la verdad. ¿En cuanto a qué? En cuanto a tres aspectos. En cuanto a su persona, en cuanto a su obra y en cuanto a su enseñanza. ¿Sí? De modo que su autoridad apostólica se deriva ¿de dónde? ¿De dónde viene? ¿Quién se las delegó? Se las delegó el mismo Dios. Se las delegó el mismo Jesús. ¿Sí? Él mismo les indicó que la revelación tenía que completarse y les prometió el Espíritu. ¿Para qué? Para guiarlos a toda la verdad. Para guiarlos a toda la verdad. ¿Qué nos dice Juan 16:13? Juan 16:13 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Observe. Él os guiará a toda la verdad, y porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sí? Así que anticipadamente garantizó la inspiración ¿de qué? Del Nuevo Testamento. Anticipadamente Él estaba diciendo: no se preocupen, que ustedes van a recibir el Espíritu Santo y Él los va a guiar y Él les va a completar el Nuevo Testamento. O sea, los apóstoles sabían que Dios hablaba por medio de ellos y esperaban que los creyentes obedecieran todos sus mandatos. ¿Por qué? Porque el que estaba hablando era Dios y Él traía un mensaje de salvación. Y si ellos estaban transmitiendo un mensaje de salvación, ¿qué era lo que ellos esperaban? Obediencia de los oyentes. Obediencia de los oyentes. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque todo lo que ellos iban a escribir no lo estaban escribiendo para ellos ni para la época. Lo estaban escribiendo para ellos y para todas las generaciones posteriores. ¿Y qué se esperaba a través de recibir esa bendición de los escritos de Dios? Obediencia. Vamos a 1 Corintios 2:13, y en 1 Corintios 2:13 nos dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Observe este versículo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? Eso es muy importante. Cuando leamos debemos tener en cuenta estos aspectos. Ahora, hermano, vamos a 1 de Pedro 1:12. ¿Qué nos dice 1 de Pedro 1:12? Nos dice: a esto se reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son, anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Sí? A esto se les reveló que lo que estaban escribiendo no era para ellos nomás, era para todas las personas, todas las generaciones, no solamente esas, sino las venideras. ¿Sí o no? Y estos escritos son tan sagrados que aún los ángeles anhelaban mirar en ellos.
Segunda de Tesalonicenses 3:14. ¿Qué nos dice Segunda de Tesalonicenses 3:14? Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que yo os he dicho. Ahora vamos a Juan 16, 12 y 13. Observe. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cómo el Señor está diciendo? Ustedes han vivido conmigo una cantidad de situaciones, una cantidad de vivencias, pero hay muchas cosas las cuales yo les voy a dejar el Espíritu Santo para que Él se las complete, para que ustedes tengan un conocimiento más amplio acerca de mi plan de salvación, acerca de mi labor, ¿sí? Y vemos que ¿dónde lo deja? Lo deja, para eso deja designado a los apóstoles. Se los designa, esa tarea se las da a ellos. Y cuando les da el Espíritu Santo, eso es lo que pasa, que queda esta palabra completa. Por eso esta palabra es verdad y tenemos que venir con reverencia a ella. Ahora, hermano, vamos al cuarto punto, el método de la inspiración. Cuando hablamos de método de inspiración, esto no es un método mecánico, no, como una persona que está simplemente sentada escribiendo en una máquina o en un computador. No, esto no es una cosa mecánica. Vamos a poner un ejemplo, y hay un ejemplo muy bueno que podemos colocar, y es con el maestro de ceremonias de una orquesta. El maestro de ceremonias se para enfrente y empieza su movimiento y empieza a dirigir la orquesta. Y cada uno de nosotros, cuando vemos un maestro de ceremonia dirigiendo una orquesta, esa dirección genera unos efectos en cada uno de los de la orquesta. Cada uno de los de la orquesta. Pero esa guianza que ese maestro de ceremonia está haciendo, o ese director de orquesta está haciendo, no interfiere ni anula el carácter de cada uno de sus músicos. Porque una orquesta filarmónica tiene, no sé, 50, 70, 100 miembros. El director respeta el carácter de cada uno de ellos. Y cada uno de ellos recibe la guianza del director. Y recibe la guianza del director, pero le impregna su carácter a todo lo que está tocando. Y cada uno de ellos va a procurar, para una mejor presentación, para una mejor armonía, para lograr el objetivo en dicho concierto, de hacerlo mejor y de tocarlo mejor, de recibir lo mejor del director. Y fuera de eso, cuando le impone su carácter, le pone ese sello personal de que lo que va a hacer, lo va a hacer con alegría, lo hace con amor, lo hace con disposición, lo hace con ese ánimo de que todo salga bien. ¿Sí? Hermano, eso mismo pasaba en la inspiración de las Escrituras. En la inspiración de las Escrituras, el Señor, cuando coge e inspira el apóstol Pablo a escribir, el Señor no le dice: Pablo, hey, escriba esto, tin, 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 y olvídese de lo suyo. No. El Señor llega y esa inspiración del apóstol Pablo, el Señor
¿quién lo conocía mejor que Dios? ¿Quién? Pero el Señor conocía de Pablo ese carácter fuerte, esa templanza, esa disciplina. ¿Para qué? Para seguir la iglesia, para llevar los cristianos ante el Sanedrín. Era constante, era interesado, manejaba fervor por su religión, manejaba celo por su religión. O sea, fuera de que era un hombre preparado. Y el apóstol, cuando el Señor lo llama, él no anula su carácter. No. Y el Señor no le dice, hey, fuera tu carácter. El Señor le respeta su carácter, porque él sabía lo que iba a ocurrir. Cuando el apóstol Pablo se entrega a nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo empieza a poner todo lo de su carácter bajo el servicio del Señor. ¿Y qué era todo lo de su carácter? Ese interés, ese fervor, ese aliento, ese deseo de enseñar. Él era muy inquieto, era una persona, el apóstol Pablo era una persona muy inquieta, era una persona respetuosa, era una persona llena de Dios, en la que con su carácter él complementaba en el buen sentido de la palabra, en el sentido natural, él complementaba con su entusiasmo para que las cosas vieran que todo lo que él enseñaba de nuestro Dios tenía un buen sentido. Y cuando él escribe, él en sus cartas deja también un sello de su carácter, porque vemos el celo que él manejaba por las Escrituras, vemos el celo que él manejaba por la buena convivencia, vemos el celo que él manejaba por la libertad que él tenía en ese momento, después de que se liberó de su religión, después de que viene y le entrega su vida a Jesús, él recibe una libertad en la que él antes era esclavo de ella. Y él, todo ese gozo que él recibe, todo su carácter está impregnado en todo lo que él hacía. Y él nos lo revela a nosotros en todos los libros que el Señor lo inspiró para que nos los escribiera. Todo eso está ahí, ¿sí? O sea, él no escribió porque él quiso, no. Y el Señor le dijo que escribiera, pero su carácter, el Señor sabía que el apóstol Pablo tenía un carácter, que era un carácter digno de que fuera ejemplo para nosotros. Nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Y toda la Escritura no habla sino de Él. Pero no podemos dejar de reconocer que el apóstol, ahora, no solamente hablemos del apóstol Pablo, hablemos del apóstol Juan. El apóstol Juan es un apóstol que, mire lo que pasa. Lo tiraron ahí a una isla que se llama Pasmos. Una isla en la que allá no había comida. Eso era desértico. Mejor dicho, allá llevaban a la gente prácticamente para que se muriera. ¿Y qué hace el Espíritu? Lo lleva y le da la revelación del libro de Apocalipsis. Entonces, no importa la circunstancia. El apóstol Juan no se puso a decir, no, pero yo aquí con este sufrimiento, ¿yo qué me voy a poner a escribir? No, Señor, es que si usted está conmigo, sáqueme de aquí. No, siénteme en una mesa con bandejas llenas, ¿sí? Donde tenga la comodidad de una buena habitación, de una buena casa, un buen secretario. No. El apóstol Juan era el apóstol amado. Y ese amor, el amor que él sentía por Jesús. Hermano, usted ha leído el libro de Juan, del apóstol Juan, el Evangelio de Juan. Usted ve la manera de la cual el apóstol Juan se expresa de nuestro Señor. Usted ve la manera de la cual el apóstol Juan describe a Dios. Juan se deleita, uno leyendo ese libro se da cuenta la manera de la cual él se deleita desmenuzando la hermosura de nuestro Dios.
la grandeza de nuestro Dios, la perfección de nuestro Dios. ¿Sí? El apóstol Juan era un hombre de que en todos sus escritos mostraba su carácter. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que Juan era un hombre amoroso. Y esto lo vemos también cuando leemos sus cartas. ¿Sí? Porque él no solamente escribió Juan y Apocalipsis, primera, segunda y tercera de Juan. Vemos ese amor y ese anhelo porque se respetara las cosas de nuestro Dios, porque nuestro Dios fuera visto de la manera correcta. ¿Sí? Y así, si nos ponemos a mirar, podemos encontrar muchas cosas, muchos ejemplos en los cuales el Señor nunca anulaba el carácter del hombre que escogía para escribir. ¿Sí? Nunca. Es así que vemos a Santiago. Santiago era su hermano. ¿Sí? Santiago era su hermano. Pero Santiago era su hermano y él tampoco le anuló nunca eso. Santiago, cuando escribe el libro de Santiago, que el libro de Santiago está dirigido para llevarnos a la santificación, vemos de que le está impregnando todo su carácter de médico y el interés porque las personas vean a Jesús verdaderamente por lo que es. Y Santiago fue un hombre que se arrepintió después de que Jesús murió. ¿Sí? Entonces, hermano, es importante que nosotros sepamos que toda la Escritura es inspirada por Dios, proviene de Dios. Él es el autor, Él es el protagonista de esto. Y todo lo que hay aquí es verdadero. Ahora, pasemos al cuarto punto y vamos a la conclusión. ¿Qué podemos concluir de esto? Que lo principal es que solamente a través de esta Escritura podemos encontrar nuestra salvación. A través de la Escritura nosotros sabemos quién es Dios. A través de la Escritura nosotros tenemos esa certeza de que nuestra fe tiene un buen fundamento. A través de la Escritura nosotros conocemos quién es Jehová. Conocemos quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Conocemos esa armonía en la que se mueve. Conocemos esa obra de redención que es perfecta y que es tan perfecta que por eso a muchas personas les da dificultad de entender la sencillez de las Escrituras, porque el Señor nos ha dejado una palabra que cuando Él nos llama es fácil de entender. ¿Por qué? Porque abre nuestro corazón y es ahí donde la debemos guardar. Por eso cuando venimos a ella debemos saber que el que nos está hablando ahí es nuestro Dios. Aquí no estás leyendo un libro de historias, de guerras o de dioses mitológicos. No, aquí estás leyendo la palabra, tu manual. Aquí estás leyendo a nuestro Dios. Él acá te está hablando. Por eso hay que darle gracias a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre amado, grande y maravilloso, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta palabra que hoy nos das, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque eres tú siempre hablándonos a través de ella, Señor. Eres tú enseñándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, instruyéndonos, Señor. Señor, ayúdanos a siempre acercarnos a ella con esa humildad, Señor, con esa disposición, Señor, con ese anhelo, Señor, de escucharte verdaderamente, de escuchar verdaderamente lo que tú quieres decirnos, Señor. Señor, que siempre seas tú hablándonos, que siempre seas tú, Señor, guiándonos, que siempre seas tú iluminando nuestros caminos, Señor, a través de tu palabra. Y, Señor, que no aceptemos nada que esté por fuera de ella, porque lo que está por fuera de ella proviene de Satanás. Y sabemos, Señor, que debemos de estar atentos y debemos velar, Señor, porque si hay algo que el príncipe de este mundo ataca, es tu palabra.
porque solamente en ella tenemos libertad. Y por eso la tenemos que escudriñar, porque solamente en ella encontramos salvación. Por eso, Dios del cielo, te damos gracias por permitirnos recibir estas palabras, Señor, estos mensajes, Señor. Y ayúdanos, Señor, a guardarlos en nuestro corazón, para nosotros tener esa certeza siempre, siempre que nos vamos a acercar a ti. Y es que nos vamos a sentar, a deleitarnos y a disfrutar de tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gloria y honra, Señor, en este mes de la Biblia. Lo hacemos para ti, con agrado y con amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un hombre demasiado joven para creer en Dios. Demasiado entretenido para pensar en Dios. Demasiado divertido para escuchar a Dios. Demasiado afanado para dedicarse a Dios. Demasiado ocupado para atender a Dios. Demasiado preocupado para esperar en Dios. Demasiado cansado para orar a Dios. Demasiado viejo para convertirse a Dios. Demasiado enfermo para buscar a Dios. Demasiado tarde para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia? Yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.